Nunca pensé que mi voz iba a temblar así al decirlo, pero engañé a mi marido y no fue un error de una noche. Fue una historia lenta, silenciosa, y todavía me arde en el pecho cuando respiro hondo. Si estás escuchando esto, quizá ya me estés juzgando, pero te juro que yo también me juzgo todos los días. Me llamo Laura y durante 12 años fui la esposa correcta, la mujer estable, la que sabía a qué hora volvía su marido y que quería cenar. Mi vida antes era predecible, ordenada, casi limpia, como una casa que siempre huele a lo mismo. Él, Andrés, era bueno conmigo, nunca me gritó, nunca me faltó nada, y eso es lo que más me duele admitir. No éramos infelices, solo estábamos en silencio sin darnos cuenta. Dormíamos juntos, pero no hablábamos de lo que soñábamos. Todo empezó un martes absurdo, de esos que no prometen nada. El ascensor del edificio se detuvo entre pisos y las luces parpadearon. Yo estaba nerviosa, tarde para una reunión, y él estaba allí, apoyado contra la pared, demasiado tranquilo para la situación. Me dijo: respira, no nos vamos a morir, y me reí sin ganas. Ese fue el primer hilo, una risa compartida en un espacio cerrado. Se llamaba Marcos y trabajaba 2 plantas más arriba. No era especialmente guapo, ni carismático, pero me miraba como si yo fuera algo que valía la pena escuchar. Durante esos 20 minutos atrapados, me preguntó cosas que Andrés ya no me preguntaba. Cómo estaba yo, no cómo estaba el día. Después vinieron los saludos en el pasillo, los cafés casuales, los mensajes que empezaban con trabajo y terminaban con silencios largos. Yo sabía que estaba cruzando una línea, y aún así seguía caminando. Cada mensaje era una excusa nueva que yo misma me creía. No pasa nada, me decía, solo hablamos. Pero hablábamos de todo. De miedos, de frustraciones, de las ganas de huir sin saber a dónde. Con él me sentía vista, y eso es peligroso cuando llevas años sintiéndote transparente. La primera vez que me tocó la mano fue sin intención aparente, como si el cuerpo se le hubiera adelantado a la razón. No la retiré. Y en ese segundo entendí que ya no había vuelta atrás. La culpa llegó después, siempre llega después. En la ducha, en la cama al lado de mi marido, en el espejo cuando me desmaquillaba. Me repetía que tenía que parar, que estaba jugando con fuego, que iba a quemar a todos. Y aún así, al día siguiente, esperaba su mensaje. Con Marcos no solo era deseo, era refugio. Era sentir que alguien me elegía cuando yo ya no sabía cómo elegirme. Y eso hizo que todo se volviera más grave, más real, más peligroso. Hasta que una noche, Andrés me miró distinto. No con sospecha, sino con una tristeza cansada que me atravesó como un cuchillo lento. Me preguntó si era feliz. Y no supe qué responder. Ese fue el momento en que todo empezó a derrumbarse, aunque yo aún no lo sabía. Después de esa pregunta, la casa se volvió demasiado grande. El silencio pesaba más que cualquier grito. Le dije que estaba cansada, que era solo una etapa, que el trabajo me tenía saturada. Mentí con una naturalidad que me dio miedo de mí misma. Esa noche no dormí. Sentía a Andrés respirar a mi lado y pensaba en Marcos despierto en su departamento, seguramente mirando el techo como yo. 2 mundos separados por una pared muy delgada que yo había decidido atravesar. Al día siguiente busqué a Marcos con desesperación, como si necesitara comprobar que aún existía. Nos vimos en un bar pequeño, oscuro, donde nadie pregunta demasiado. No hubo besos, no hubo caricias. Solo palabras. Y aún así, fue más íntimo que cualquier cosa que había vivido en años. Le dije que tenía miedo. Él me dijo que también. Y en ese empate emocional nos quedamos atrapados. Empezamos a vernos menos, pero a sentirnos más. Cada encuentro tenía una intensidad peligrosa, como si supiéramos que algo se acercaba. Yo vivía con el corazón dividido, midiendo cada gesto, cada mensaje borrado, cada excusa. Con Andrés intenté volver. Cociné su plato favorito, propuse viajes, sonreí más de la cuenta. Pero era como intentar revivir algo sin saber exactamente que había muerto. Una tarde encontré una camisa suya que ya no usaba. La olí y no sentí nada. Ahí entendí que el problema no era Marcos. El problema era que yo había cambiado sin darme permiso.
La culpa empezó a mutar. Ya no era solo por engañarlo, sino por seguir allí sin ser honesta. Por despertarme cada día interpretando un papel. Marcos me preguntó una vez si yo dejaría a mi marido. No respondí. Porque la verdad era que no sabía quién sería yo si lo hacía. Todo se volvió más frágil. Un mensaje visto tarde. Una llamada perdida. Una mirada de Andrés que duraba un segundo más de lo normal. Yo vivía con el cuerpo tenso, esperando el golpe. Y cuando finalmente llegó, no fue como lo imaginé, no fue un grito ni una escena. Fue un detalle mínimo, casi ridículo. Una noche Andrés dejó su teléfono sobre la mesa y vibró. No lo miré por celos, lo miré por costumbre. Y vi mi nombre en la pantalla, pero no era mi foto, era una que yo no reconocí. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. No dije nada. Esperé. Aprendí a esperar demasiado bien. A los días, él empezó a hacer preguntas que antes no hacía. ¿A qué hora salía? ¿Con quién almorzaba? ¿Por qué sonreía mirando el móvil? Yo respondía con medias verdades, que son las mentiras más crueles. Marcos empezó a notar el cambio. Me lo dijo sin reproches, y eso dolió más. «Te estás apagando», me dijo una tarde. Y tenía razón. Yo ya no estaba en ningún lado del todo. Nos vimos menos, pero cada encuentro era más intenso. No por el cuerpo, sino por la urgencia. Como si estuviéramos guardando aire antes de hundirnos. Una noche, en su coche, estacionados lejos de todo, me dijo algo que todavía resuena. «No quiero ser tu escape». No supe qué contestar. Porque en el fondo, eso era exactamente lo que era. Volví a casa con esa frase clavada. Andrés estaba en la cocina, preparando té. Me miró como si me conociera de verdad por primera vez en meses. Y ahí entendí que él también había cambiado. Empezó a acercarse de nuevo. A tocarme el hombro al pasar. A preguntarme cosas profundas, tarde, cuando el día ya no podía distraernos. Yo sentía que el suelo se movía bajo mis pies. Una madrugada me desperté llorando sin ruido. Andrés me abrazó sin preguntar. Y ese gesto simple me rompió más que cualquier discusión. Con Marcos, en cambio, todo empezó a volverse más serio. Hablábamos de futuros que no nos atrevíamos a nombrar. De decisiones que nadie quería tomar primero. Éramos dos adultos paralizados por el miedo. Hasta que un día Andrés me dijo que necesitábamos hablar. No levantó la voz. No acusó. Solo dijo que ya no me sentía presente. Y eso fue peor que ser descubierta. Yo quise confesarlo todo. Lo sentí subir por la garganta. Pero me callé. Porque admitirlo lo hacía real. Irreversible. Esa noche le escribí a Marcos que no podía más. Que algo iba a romperse. Él tardó en responder. Ese silencio fue una respuesta en sí misma. Empecé a entender que no hay forma elegante de destruir una vida. Que siempre hay daños colaterales. Que el amor, cuando llega tarde, no pide permiso. Y justo cuando pensé que lo peor estaba por venir, pasó algo que no vi venir. Algo pequeño. Algo que cambió el eje de todo. Y todavía no sé si fue el principio del final, o solo el final de la mentira. Fue una conversación que escuché sin querer. Andrés estaba en el balcón, hablaba bajo, como si el aire pudiera delatarlo. No entendí todo, solo frases sueltas, pero una palabra se me quedó clavada. Distancia. No era sobre trabajo. Era sobre nosotros. Sobre mí. Cuando entró, me miró con una mezcla rara de alivio y miedo. Me preguntó si había escuchado algo. Negué. Otra vez mentí. Otra vez elegí el camino más corto hacia el desastre. Esa semana fue extraña. Demasiado correcta. Demasiado amable. Como cuando limpias antes de que alguien importante llegue, sabiendo que quizás sea la última vez. Marcos se volvió más callado. Ya no escribía por escribir. Cada mensaje parecía medido, pensado, como si se estuviera despidiendo sin decirlo. Eso me desesperaba.
Le pedí vernos. Dijo que sí, pero su voz no sonó igual. Nos encontramos en el mismo bar de siempre, pero algo estaba roto. Lo sentí antes de sentarme. Me dijo que había pensado mucho. Que no quería seguir siendo una sombra. Que me quería, pero no así. No como una vida prestada. Yo sentí que el piso desaparecía. Quise prometerle cosas que no sabía si podía cumplir. Quise decirle que eligiera por mí. Pero eso no es amor, es cobardía. Nos quedamos en silencio. Ese silencio largo que dice más que cualquier discusión. Cuando me fui, no me siguió. Y eso dolió más que si lo hubiera hecho. En casa, Andrés estaba viendo fotos viejas en su portátil. Vacaciones, cumpleaños, risas que ya no recordaba haber sentido. Me llamó para que mirara con él. Me senté a su lado, rígida. Me preguntó si yo creía que la gente cambia. Le dije que sí. Me preguntó si creía que se puede volver atrás. No respondí. Esa noche no me tocó. Pero se quedó despierto conmigo. Y eso fue íntimo de una forma que me asustó. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Cómo Andrés me observaba cuando creía que no lo veía. Cómo respiraba profundo antes de hacerme una pregunta. Cómo parecía prepararse para algo. Yo vivía con un nudo constante. Esperando que alguien dijera la verdad por mí. Esperando que algo explotara y me quitara la responsabilidad. Marcos dejó de escribir. Días. Luego semanas. Yo revisaba el teléfono como una adicción silenciosa. Nada. Empecé a preguntarme si había idealizado todo. Si ese amor era real o solo el reflejo de lo que me faltaba. Eso duele admitirlo. Una tarde encontré una carpeta en el escritorio de Andrés. No la abrí. Pero su nombre decía más que cualquier documento. Decisiones. Sentí pánico. No por perderlo, sino por enfrentarme a mí misma sin excusas. Esa noche soñé con Marcos. Pero no como amante, sino como alguien que ya no estaba. Me desperté con un vacío seco en el pecho. Al día siguiente, Andrés me dijo que quería que viajáramos. Solos. Como antes. Me preguntó si yo quería intentarlo de verdad. Yo asentí. Y al hacerlo, sentí que traicionaba algo más que a una persona. ¿Me traicionaba a mí? No sabía si estaba cerrando una puerta o escapando de una verdad. Solo sabía que el tiempo se me estaba acabando. Que no se puede sostener dos vidas sin que una termine cayendo. Y mientras hacía la maleta, con manos temblorosas, entendí algo que me dio más miedo que la culpa. No sabía a quién iba a perder primero, el viaje nunca ocurrió. La noche antes de salir, Andrés se sentó frente a mí con una calma que ya no fingía. Me dijo que sabía lo de Marcos desde hacía meses. No cómo, ni desde cuándo exactamente, solo que lo sabía. Y que no me lo dijo porque quería ver si yo era capaz de volver sola. Sentí vergüenza, pero también algo peor. Alivio. Porque por fin alguien decía la verdad en voz alta. Me contó que aquel día del ascensor no fue casual. Que él había pedido el cambio de oficina para estar más cerca de mí. Que Marcos no apareció por accidente. Que era el terapeuta al que él había ido durante semanas para entender por qué me estaba perdiendo. Yo no podía respirar. Todo lo que creí espontáneo, todo lo que sentí único, tenía otra capa. No era mentira, pero tampoco era inocente. Andrés no lo hizo para atraparme. Lo hizo para no perderme sin pelear. Y eso me destruyó. Le pregunté por qué no me enfrentó. Me dijo que quería que eligiera sin presión. Que si volvía, fuera de verdad. Y si no, también. Esa noche llamé a Marcos. Contestó. Me dijo que ya sabía que yo lo sabría. Que nunca me mintió sobre lo que sentía, pero que tampoco podía salvarme. Que él solo fue el espejo. Lloré como no había llorado en años. No por perderlo, sino por entenderme. Al final, me quedé. No porque fuera lo correcto, sino porque por primera vez elegí con los ojos abiertos.
A veces pienso en Marcos. En lo que despertó. En lo que rompió. En lo que me devolvió. Y ahora te pregunto a ti, que llegaste hasta aquí escuchándome confesar. Si descubrieras que tu infidelidad fue el reflejo de una verdad que evitabas, ¿tendrías el valor de mirarla de frente o preferirías seguir viviendo en la mentira?